Introducción, SEO negro. Por favor, que alguien me oiga. Por favor, que alguien me oiga. Esas fueron las últimas palabras que susurró la niña antes de que la cuerda volviera a cortarle las muñecas, silenciando incluso su respiración. Bajo el abrasador sol de Colorado, rodeada de desconocidos que nunca se fijaban en una niña de piel oscura, Saria permanecía oculta en la parte trasera de una vieja camioneta. El polvo cubría su rostro angelical, y sus grandes ojos inocentes brillaban de miedo. No podía gritar. No podía correr. Y el hombre que la había secuestrado le había prometido algo terrible si siquiera lo intentaba. Pero lo que nadie sabía, ni los viajeros que comían algo, ni los camioneros que estiraban las piernas, ni siquiera los policías que charlaban a pocos metros, era que Saria, la hija de una camarera negra que había pasado toda su vida siendo ignorada, estaba a punto de enviar una señal tan débil, tan imposible de detectar para los humanos, que se necesitaría un milagro para salvarla. Y ese milagro llegó en forma de 14 perros policía. Todo comenzó con una sola vibración. Saria golpeó el suelo metálico con el talón una vez, luego otra, y luego 2 veces más. Un ritmo que recordaba de un video de entrenamiento que había visto hasta altas horas de la noche mientras su madre trabajaba turnos dobles. Los humanos no podían oírlo. Nunca lo hacían. Ni cuando Saria hablaba. Ni cuando su madre pedía ayuda. Ni cuando una historia oscura se desarrollaba ante sus ojos. Pero los perros sí. 14 pastores alemanes alzaron la cabeza al mismo tiempo. 14 pares de orejas se alzaron. 14 guerreros entrenados dejaron de respirar. Por un instante, como si el mundo mismo hubiera cambiado de dirección. Y entonces, sin previo aviso, salieron disparados. La gente gritaba mientras los perros corrían por el área de descanso. Como una ola viviente de músculo e instinto. Se derramaron bebidas, se cayeron teléfonos. Un niño pequeño lloró. Pero nada podía detenerlos. No esta vez. No cuando una niña a la que nadie prestaba atención luchaba por su vida con lo único que le quedaba. Antes de explorar este increíble rescate con más detalle, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse. Esto ayuda a que historias como esta lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Y si nos ven desde algún lugar lejano, dejen su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias de personas negras. Ahora, déjenme contarles cómo la pequeña señal de Saria lo cambió todo. Su nombre era Saria Monroe. Tenía 10 años y unos ojos tan profundos y claros que parecían ónix pulido, enmarcados por pestañas rizadas como signos de interrogación. Su piel brillaba con un cálido y rico tono marrón, como un atardecer que se funde en canela. Su cabello, recogido en 2 moños apretados y sujetos con horquillas, rebotaba al caminar y al sonreír, con esa rara y radiante sonrisa. La gente a menudo se detenía y la miraba fijamente, como si un rayo de luz hubiera atravesado las nubes. Pero Saria no sonreía a menudo. Ya no. Su vida había sido moldeada por susurros. Susurros en los pasillos del supermercado, en los pasillos de la escuela, en los restaurantes. La gente a menudo fingía no ver a su madre. Su madre, Kendra Monroe, era camarera en un restaurante familiar de gama media en el sur de Denver. Tenía 34 años, era soltera, grácil en sus movimientos y firme en silencio. Llevaba un pintalabios que denotaba cansancio, aplicado con cuidado, para ocultar las arrugas. Sus manos siempre estaban trabajando, llevando bandejas, atando los zapatos de Saria y doblando uniformes hasta altas horas de la noche. La gente la llamaba señora cuando necesitaba algo, y se olvidaba de ella en cuanto lo tenía. Saria lo observaba todo. Las miradas desdeñosas, las sonrisas fingidas, la forma en que su madre enderezaba la espalda y sonreía a pesar de todo, porque a las mujeres negras se les enseña a aguantar primero y a sentir después. Kendra crió a Saria sola,
y la crió para que fuera reflexiva, atenta e inteligente de maneras que el mundo no podría arrebatarle. No tenían mucho, pero tenían rutinas, rituales, mañanas llenas de listas de tareas y trenzas. Las tardes, envuelta en mantas, veía viejos videos de YouTube de perros policía entrenados en acción. Sarja adoraba a esos perros. Algo en su disciplina, su fuerza, su capacidad para oír lo que otros no podían, se le quedó grabado. Mientras otros niños veían dibujos animados, Sarja estudiaba a los perros de rescate. Conocía las órdenes, las señales e incluso cómo algunos perros eran entrenados para detectar patrones de golpeteo. Una vez le dijo a su madre: «Los perros ven lo que la gente no ve». Su madre sonrió. Por eso confiamos más en ellos que en algunas personas. El día del incidente, Kendra había hecho un turno extra en un restaurante de carretera. Necesitaba el dinero para la excursión escolar de Sarja. Dejó a su hija en un rincón sombreado del área de descanso con un jugo, un sándwich y su cuaderno favorito. «Vuelvo en 10 minutos», dijo. Pero esos 10 minutos se convirtieron en una pesadilla, y la niña a la que nadie miraba se convertiría en la única que podría salvarse. El área de descanso se encontraba escondida entre dos escarpadas crestas en las montañas rocosas de Colorado, justo al lado de una sinuosa carretera de 2 carriles que los turistas a menudo pasaban por alto. Desde la distancia, parecía casi un espejismo, un tramo plano de asfalto agrietado, una hilera de máquinas expendedoras zumbando junto a una sola mesa de picnic y una gasolinera cuyo letrero de neón parpadeaba más de lo que se encendía. Era el tipo de lugar que la gente olvidaba. Una parada rápida, un respiro. Antes de los siguientes 160 kilómetros de pinos, acantilados y silencio. El aire era tenue, fresco y seco. Cambiaba la forma en que viajaba el sonido, haciendo que cada paso resonara ahí. Cada susurro sonara más fuerte. El sol estaba bajo en el horizonte y proyectaba largas sombras. Sobre el estacionamiento a media tarde. El calor centelleaba justo encima del asfalto, difuminando los contornos de los pocos vehículos estacionados cerca de los surtidores de gasolina, una vieja autocaravana, un Prius plateado, una camioneta negra y polvorienta que llevaba horas parada. El lejano rugido de los motores se desvanecía entre el murmullo de fondo de la naturaleza, los pájaros, el viento y el ocasional susurro de las hojas. No había cámaras de seguridad, ni guardabosques, solo un anciano empleado. Dentro de la tienda, leyendo un crucigrama, demasiado distraído para notar el mundo más allá del cristal. Comienza la confrontación. Black Story. Ventana. Pero lo que hacía que esta área de descanso pareciera aún más aislada era lo normal que parecía todo. Una pareja con 2 niños se servía bebidas de la máquina expendedora. Un joven estaba apoyado en su coche, mirando su teléfono. Una mujer con chaqueta de traje caminaba de un lado a otro mientras hablaba en voz alta por su auricular Bluetooth. Era el tipo de lugar donde nadie hacía contacto visual, nadie se quedaba mucho tiempo y, sin duda, nadie se percató de la niña sentada en la caja de una camioneta blanca, con polvo en las mejillas y las muñecas atadas. Estaba oculta a plena vista. La camioneta estaba aparcada cerca del borde, mitad en la grava, mitad en el asfalto, con la matrícula manchada de tierra. Desde fuera, parecía abandonada. Una camioneta de trabajo más, olvidada por alguien que hacía senderismo por las colinas. Pero tras el metal desgastado por el sol, Sarja estaba acurrucada, esperando, observando, escuchando. Podía oír pasos, el tintineo de las latas de refresco y el chirrido de la boquilla de un surtidor. La gente la rodeaba, pero nadie la miraba. Así son las cosas, pensó. Cuando eres pequeña, callada y te pareces a mí, no te ven hasta que lo hacen los perros. Kendra solo se había ausentado 10 minutos, quizás 11. Tuvo que volver corriendo al interior del restaurante, un pequeño local de estilo rústico con cabinas de madera y el aroma a café quemado impregnado en las paredes, para buscar un
Recibo que faltaba. Sarja había terminado su sándwich. Tenía su cuaderno en la mano. Con las piernas colgando suavemente del borde del banco bajo la sombra del árbol donde su madre la había dejado. Se sentía segura. Había gente alrededor. El aire estaba tranquilo. ¿Qué podía salir mal en 10 minutos? Pero cuando Kendra regresó, con las servilletas ondeando en una mano y el recibo en la otra, Sarja ya no estaba. El banco estaba vacío. El jugo de su hija yacía volcado en la tierra, derramándose en la grava como pintura derramada. Su cuaderno seguía allí. Las páginas estaban abiertas, mostrando un boceto de un perro, un pastor alemán dibujado con líneas cuidadosas y sombreado suave. Pero Sarja había desaparecido. Kendra se quedó paralizada, con el corazón golpeándole las costillas. Giró en todas direcciones, buscando con la mirada entre los coches, el área de descanso y el pequeño sendero detrás de las máquinas expendedoras. Sarja la llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte, más aguda. La voz se le quebró a la mitad de la tercera vez. La gente la miró con un ligero fastidio y luego apartó la vista. Solo una madre gritando por su hija. Pasa. Pero Kendra lo sabía. Lo sabía como una madre siempre sabe. Cuando algo va mal. Ese sexto sentido, ese hilo invisible entre sus corazones que de repente se aflojaba. Corrió hacia la viajera más cercana. ¿Ha visto a una niña por aquí? Morena, con 2 mofletes, camiseta azul. La mujer parpadeó. Insegura. Lo siento, no estaba prestando atención. Nadie la había visto. Ni siquiera él. Camionero de la gasolinera. Ni el padre con 2 hijos. Ni siquiera el anciano sentado bajo el árbol que dijo, creo que la vi antes. Pero tal vez se fue. Sarja jamás se iría. La voz de Kendra se quebró por el pánico. Corrió por el estacionamiento, gritando el nombre de su hija y buscando detrás de los autos, los contenedores de basura. Y en los baños. Nada. Ni rastro de su hija, solo silencio. Y un leve olor a diésel. Llamó al 911. Su voz se quebró por la desesperación. Mi hija se ha ido. Mi bebé ha desaparecido. Y en algún lugar, fuera de la vista. Sarja estaba sentada en la caja de una camioneta blanca. Con las muñecas atadas, su boca estaba demasiado asustada para gritar. Observaba el mundo pasar sin su presencia, invisible, inaudible. Esto continuó hasta que alguien o algo finalmente se percató. No era solo que Sarja hubiera desaparecido. Era como reaccionó el mundo cuando lo hizo. La voz de Kendra apenas se había desvanecido en el aire cuando comenzó el susurro. Suave, entrecortada y lo suficientemente fuerte como para hiriente. Un hombre junto a las máquinas expendedoras murmuró, quizás esté con su padre o algo así. Una mujer cerca del baño. Se encogió de hombros. Los niños se pierden. Pasa todo el tiempo. Pero no fue casualidad. No. Así. No con Sarja. Si hubiera sido una niña rubia de ojos azules, llamada Emma, la gente ya habría organizado una búsqueda. Habría urgencia en sus voces, no desinterés. Ellos dejaron caer sus refrescos, soltaron sus teléfonos, se miraron a los ojos y dijeron, tenemos que ayudar. Pero, Kendra era una camarera negra con un uniforme barato. Su hija, una niña pequeña de piel morena y rizos naturales, era invisible para ellos antes de desaparecer, y de alguna manera, aún más invisible después. Nadie lo dijo abiertamente, ni insultos, ni una muestra manifiesta de crueldad, pero estaba ahí. Cuando pidió ayuda, le ofrecieron lástima, no acción. Cuando describió a Sarja, los asentimientos fueron lentos e inseguros, como si no pudieran imaginarla bien, o, peor aún, como si no les importara. ¿Está segura de que no se está escondiendo?, preguntó un agente. Cuando finalmente llegó. Su voz era profesional,
pero distante. Kendra. Asintió frenéticamente. Ella no se escondería. Sabe que no debe hacerlo. Nunca ha hecho esto. El agente anotó algo en una libreta. Bien. Vamos a echar un vistazo. Eso fue todo. Ninguna urgencia. No hubo investigaciones sobre vehículos sospechosos. La zona permanece abierta. Lo único presente era una carpeta, un bolígrafo y una mirada al uniforme de Kendra. En el fondo, sabía que si hubiera llevado un traje en lugar de un delantal, la reacción habría sido diferente. Sarja no solo estaba perdida en un sistema que no buscaba a chicas como ella con la suficiente rapidez. Y a lo lejos, justo más allá del alcance del área de descanso, una unidad de policías descargaba 14 perros altamente entrenados de 2 furgonetas de transporte. Ni siquiera debían detenerse allí. Giro revelado. Historias racistas. ¿Fue una coincidencia o el destino? Mientras los humanos ignoraban las señales, algo más profundo se estaba gestando. Porque el racismo, cuando es silencioso, es el más peligroso. Hace que la gente espere demasiado. Hace que chicas como Sarja desaparezcan sin dejar rastro. Y permite que los monstruos anden sueltos mientras todos los demás siguen bebiendo, mirando sus teléfonos y fingiendo que nada pasa. Pero los perros se acercaban, y a ellos no les importan los uniformes, el color de piel ni quien llama al 911. Solo siguen la verdad. Desde el momento en que Kendra salió del restaurante gritando el nombre de su hija, lo sintió. Ese muro invisible. Nadie corrió hacia ella. Ningún desconocido le preguntó cómo podía ayudar. En cambio, la miraban fijamente. Algunos parpadeaban con leve confusión. Otros, con una incómoda compasión. Pero la mayoría seguía como si nada hubiera pasado. No era racismo explícito. No hubo insultos. Nadie dijo, ustedes. Pero Kendra podía sentirlo en el aire, denso y pesado, como el calor que emanaba del asfalto de Colorado. Era el tipo de racismo que no grita, que se encoge de hombros. Probablemente esté jugando al escondite, dijo un hombre sin mirarla a los ojos. Los niños hacen este tipo de cosas todo el tiempo, añadió una mujer con gafas de sol caras, que ya se alejaba de la situación. Kendra quería gritar. Sarja no era una niña. Era su bebé. Su bebé no se escapaba. Su bebé nunca se alejaba más de 1,5 metros de su lado en público. Pero en cuanto vieron a Kendra, una mujer negra con uniforme de camarera, tomaron una decisión. El incidente no era su emergencia. Incluso cuando la policía finalmente llegó, un solo coche patrulla, sin luces ni sirenas. El agente salió con aire despreocupado, observando el aparcamiento como si buscara unas llaves perdidas, no a una niña desaparecida. ¿Nombre?, preguntó mientras abría una pequeña libreta. Sarja. Sarja Fields. Tiene 7 años. Lleva una camiseta azul y zapatillas blancas. Tiene su libreta. Le encanta dibujar animales, especialmente perros. Las palabras de Kendra brotaron rápidas y desesperadas. El agente asintió una vez. Anotó lentamente. Se ha escapado antes. No, respondió Kendra bruscamente, luego. Suavizó su voz, tratando de no parecer enfadada porque sabía cómo la llamarían si lo hacía. Nunca, nunca se va sin más. Por favor, algo anda mal. El oficial miró a su alrededor, escéptico. Revisaremos la zona. Probablemente solo se desorientó. Ahí estaba de nuevo. Esa indiferencia, disfrazada de protocolo. Esa tácita suposición de que chicas como Sarja no merecen una alerta Amber. Todavía no. Quizás. Nunca. Otras familias en el estacionamiento la miraban de vez en cuando, pero nadie se acercaba. Nadie le preguntó si necesitaba agua, un teléfono, una linterna o algo. Estaba sola en su pánico, una madre gritando al vacío. Porque Sarja era una chica negra. Y la historia
Demostrado una y otra vez que las chicas negras no desaparecen. Se desorientan. Se portan mal. Tienen problemas. Rara vez se las busca con la misma urgencia. No es un protocolo. No está en el manual. Es algo peor. Es apatía. El corazón de Sarja latía con fuerza en su pecho. Sus muñecas estaban en carne viva. Por la áspera cuerda. Se sentó en la caja de la camioneta, oculta tras las paredes metálicas de la vieja pick-up, mirando a través de las rendijas de luz. Todos sus sentidos gritaban urgencia, pero el sonido era inútil. No tenía voz. No se atrevía a gritar. Sin embargo, se negaba a rendirse. Había visto los videos de entrenamiento canino para la policía en el teléfono de su madre, a altas horas de la noche. El brillo de la pantalla iluminaba su pequeño rostro decidido. Pastores alemanes girando a la orden, con las orejas moviéndose. Sus ojos seguían. Señales invisibles al ojo humano. Había memorizado sus movimientos, sus señales. E incluso como el golpeteo de los dedos contra el suelo metálico podía resonar lo suficientemente débilmente como para ser registrado por su refinado oído. Ahora estaba sentada en la parte trasera de esa camioneta, con las ruedas a centímetros de la arena y la grava. El motor en silencio, el viento del desierto susurrando a su alrededor. El área de descanso pasó con indiferencia. Una mujer reía por teléfono. Un hombre cambiaba una llanta y la máquina expendedora emitía un pitido. Pero para Sarja, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Sabía que si no actuaba, el momento se le escaparía. Apoyó la espalda contra la fría pared metálica, escuchando. 2 autos se estacionaron. Cerca, una pareja joven salió, riendo, con gafas de sol. Aquel hombre mayor. Estaba sentado junto a la mesa de picnic, revolviendo su café lentamente. Sus voces se oían amortiguadas en sus oídos como si estuviera bajo el agua, protegida por su miedo. Se movió. La cuerda tiró. Le ardían las muñecas. Sus ojos se posaron en la fila de 14 pastores alemanes que descansaban a unos 50 metros de distancia, alineados junto a sus cuidadores. Los perros estaban en alerta, pero Sarja percibió el cambio. Los contó. 1, 2, 3. Sus orejas se inclinaron. Estaban escuchando. Apoyó el talón en la plataforma metálica. Primer golpe, apenas audible. Luego un segundo, más ligero. Contuvo la respiración. Los dedos se cerraron con fuerza a los costados. Nada. Al tercer golpe, marcó el ritmo. Talón, punta, talón. El leve roce de la cuerda, el suelo metálico y el eco de su esperanza. Los perros se sobresaltaron, levantaron la cabeza de golpe, sus cuerpos se tensaron. Se levantaron de la grava, con el hocico en alto. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un cuidador tiró de la correa, pero el perro no se movió. En cambio, fijó la mirada en la plataforma de la camioneta. Los demás perros lo imitaron. 14. Redención y reforma, la hija de la camarera negra. Siluetas congeladas como estatuas esculpidas en músculo. Sarja contuvo el aliento. Su pulso rugía en sus oídos, pero no se atrevió a apartar la mirada. Ninguno de los conductores, ni la pareja que reía ni el conductor distraído, se percató. Nadie se dio cuenta de que una niña estaba atrapada a pocos metros. Su señal se había perdido. Su súplica se deslizó entre la estática del mundo. Y llegó a oídos preparados para un propósito. Entonces los perros se movieron. Se abalanzaron. Hacia adelante. El golpeteo de las patas, silencioso en la arena, contrastaba con el estruendo que desató en el estacionamiento. Una nube de polvo blanco se elevó. Las mesas temblaron y los teléfonos cayeron. El hombre perdió su café. Una madre agarró a su hijo. Todo se congeló. Sarja exhaló una oración silenciosa. Me oyeron, pensó. Me oyeron. El perro guía,
el veterano con el flanco marcado por cicatrices y ojos ámbar, saltó a la caja de la camioneta, sus garras resonando contra el metal. Sarja se quedó paralizada, el miedo la envolvió de nuevo. El perro se detuvo. Olfateó sus correas atadas y la miró fijamente. En sus ojos, vio reconocimiento. Y una promesa. La promesa del rescate. En ese instante, el simple golpeteo de un talón se hizo más fuerte que un grito. Su valentía, invisible para los humanos, resonaba ahora. En el silencio canino, poderoso y claro. No sabía qué sucedería después. Pero sabía esto, había contactado con alguien. El área de descanso ya nunca sería la misma. El aire cambió por un momento. El área de descanso seguía igual que cualquier otra. Al instante siguiente, estalló el caos. Los 14 pastores alemanes se abalanzaron hacia adelante. A la vez, con las correas tensándose, mientras sus cuidadores luchaban por contenerlos. Pero los perros estaban concentrados. Nada podía detenerlos. Lo habían olido, oído, sentido. Cualquiera que fuera la señal que Sarja había enviado, por tenue que fuera, había encendido algo en su entrenamiento e instintos que los humanos no podían comprender. ¡Guau! ¿Qué demonios? Un agente gritó, intentando sujetar al perro guía, un macho enorme con canas en el hocico y cicatrices en el hombro izquierdo. Pero el perro no se detenía. Ninguno de ellos lo hacía. En formación perfecta, irrumpieron por el estacionamiento, poderosos, decididos e imparables. Los viajeros gritaban y retrocedían tambaleándose. Una mujer dejó caer su café. Un hombre agarró a su hijo. La gente pensaba que los perros estaban atacando. No tenían ni idea de que se trataba de un rescate. Los perros no gruñían. No ladraban. Su concentración era máxima. Se movían como una unidad táctica en acción. Se dirigieron directamente hacia la vieja camioneta blanca que estaba estacionada tranquilamente en la esquina del área de descanso. Todos los demás la habían pasado por alto, pero ellos no. Los guías, al darse cuenta de que algo grave estaba sucediendo, lo siguieron corriendo. El agente Daniel gritó: «¡Nos están rastreando! ¡Atrás!». El perro guía saltó a la caja de la camioneta con un potente movimiento. Sus uñas rasparon el metal al aterrizar junto a Sarja, quien jadeó y se estremeció, sin entender qué sucedía. Pero el perro no ladró. En cambio, se inclinó suavemente y olfateó sus muñecas. Luego, se interpuso entre ella y el exterior. Momentos después, el resto de los perros rodearon la camioneta, formando un círculo protector. Algunos se mantenían vigilantes, con la cabeza en alto. Otros ladraban con fuerza, alertando a sus guías. El mensaje era claro. Alguien estaba en peligro. Ahora, el oficial Daniels llegó a la camioneta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Sarja, cubierta de polvo, temblando, con las muñecas atadas. Atada con una cuerda. «Jesús», susurró, sacando su radio. «Tenemos una niña». Repito, tenemos una niña atada con vida. Este procedimiento no es un simulacro. Sarja miró al oficial, con los ojos muy abiertos por las lágrimas, pero, finalmente con esperanza. Por primera vez desde que la secuestraron, supo que la habían encontrado. «Ya no soy invisible». El oficial Daniels se agachó junto a la caja de la camioneta, con voz tranquila pero urgente. «Tranquila, cariño. Estás a salvo». Sarja no habló. Su voz había estado silenciada desde el momento en que su mundo cambió. Pero sus ojos, muy abiertos y temblorosos, gritaban la verdad. Metió la mano en su chaleco, sacando con cuidado una pequeña botella de agua y una manta suave. Ella las tomó, con manos temblorosas. Los perros policía permanecieron inmóviles, rodeando la camioneta, con las orejas alerta y las colas rígidas.
Algo en su postura decía, esto no ha terminado. Todavía no. Entonces Sarja hizo algo inesperado. Metió la mano en el bolsillo, una pequeña cremallera oculta cosida al lateral de sus pantalones cortos, y sacó el trozo de papel roto. Un año después, Niña Negra. Arrugado y húmedo de sudor. El agente Daniels lo tomó con cuidado, lo desdobló, frunciendo el ceño. En el papel había notas garabateadas con letra infantil, números, letras. La lista incluía algunos nombres y una palabra. Canyon Ridge. Próxima parada. Se quedó paralizado. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. Sarja señaló débilmente hacia la cresta donde la habían llevado. Le temblaban los labios, pero aún no podía hablar, así que asintió. Asintió con firmeza, de forma inconfundible. Había visto algo. El agente Daniels se comunicó por radio. Consíganme información de inteligencia estatal. Tenemos algo más importante aquí. El hallazgo no fue casual. Detrás de él, otro agente se acercó corriendo, pálido. Señor, encontramos huellas de neumáticos, varios grupos, no. Solo de esa camioneta blanca. Al menos otros 3 vehículos. Uno parecía una autocaravana, tal vez una furgoneta de transporte. Daniel sintió el peso sobre sus hombros. Esta unidad estaba organizada. Sarja había presenciado algo aterrador, algo de lo que nadie debería haber sobrevivido. Y de alguna manera, ella lo había hecho. Había escuchado, recordado. Incluso cuando su vida pendía de un hilo. Recopiló meticulosamente los detalles. No era solo una víctima. Era testigo de una operación mayor. De vuelta en la camioneta, Rex, el perro guía, la empujó de nuevo. Esta vez, Sarja extendió la mano y se aferró a su pelaje como a un ancla. Lo sabía, murmuró Daniels. Esta niña sabía que tenía una oportunidad. Y la aprovechó. El ambiente se volvió denso. El área de descanso ya no era solo una escena de rescate. Se había convertido en el punto de partida de una narrativa mucho más amplia. Una red, un anillo. Y Sarja había visto sus rostros y sus matrículas, y tal vez incluso había oído sus nombres. De repente, levantó la vista, sus ojos se aclararon un poco y señaló hacia el este. Daniel siguió su mirada y luego se volvió hacia los demás. Necesitamos cerrar este lugar. Que nadie se vaya. No hasta que sepamos quién más estuvo aquí. Sarja había evolucionado más allá de ser solo una niña rescatada. Era el único hilo que desentrañaba un imperio criminal. Los vientos de la montaña habían arreciado, haciendo que hojas secas se arremolinaran sobre el asfalto polvoriento. Los oficiales seguían revisando las pruebas que Sarja había proporcionado, cotejando las notas crípticas e intentando descifrar el significado de Canyon Ridge. Pero algo en el aire cambió. Incluso los perros lo sintieron. Rex, que había estado sentado tranquilamente junto a Sarja, se puso rígido de repente. Sus orejas se alzaron, sus ojos se entrecerraron hacia la carretera. Luego dejó escapar un ladrido agudo, fuerte e imperativo. Daniel se giró bruscamente. Todos, ojos arriba, ordenó. Los demás oficiales se pusieron tensos. Los perros comenzaron a gruñir, no salvajes ni agresivos, sino coordinados. Protectores. Baja y amenazante. Al borde del estacionamiento, una polvorienta camioneta negra avanzó lentamente, con el motor rugiendo. Sus vidrios estaban polarizados, demasiado oscuros para la luz del sol, demasiado oscuros para la ley de Colorado. Se detuvo a menos de 6 metros de donde Sarja estaba sentada. Las puertas no se abrieron. Nadie se movió, pero el aire prácticamente gritaba peligro. Los dedos de Sarja se aferraron con fuerza al pelaje de Rex. Su pecho se agitaba con respiraciones cortas y nerviosas.
Sus ojos se fijaron en el vehículo y su cuerpo se puso rígido. Lo sabía. Daniel se agachó a su lado. ¿Es él? Ella no habló. No necesitaba hacerlo. Su asentimiento aterrorizado lo decía todo. Antes de que el equipo pudiera reaccionar, la puerta del conductor se abrió con un crujido. Un hombre alto salió, delgado, quemado por el sol y con una chaqueta manchada y polvorienta. Parecía alguien que había estado corriendo kilómetros, pero no había miedo en sus ojos, solo cálculo. Levantó las manos como si no tuviera malas intenciones, pero una sonrisa burlona revelaba otra historia. «Solo estoy aquí por lo que es mío», dijo, con voz lenta y rebosante de arrogancia. No hacía falta armar un escándalo. «No te llevas a nadie», dijo Daniel con frialdad, poniéndose de pie, con la mano cerca de Pensamientos finales. Historia del CEO multimillonario. De su funda. «Apártate del vehículo». Pero el hombre ni se inmutó. «¿De verdad crees que la historia de esta negrita se va a sostener?», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «No es nadie. A nadie le importó cuando la secuestré. A nadie le va a importar ahora». Sarja se estremeció. Ante esas palabras, Rex gruñó con fuerza. Se plantó frente a ella. «Cruzaste la línea», dijo Daniel, dando un paso al frente. «Esto se acabó. No te vas a librar». El rostro del hombre se ensombreció. Miró a la chica y luego a los perros. «Los entrenaste bien», se burló. «Pero he lidiado con cosas peores». Metió la mano en su abrigo. «Manos arriba», gritó Daniel. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Rex se abalanzó y todo se puso en marcha. Una vez que el caos se calmó y las autoridades detuvieron al hombre, el área de descanso volvió a un silencio tenso. La tensión se palpaba en el aire como estática. Sarja estaba sentada, envuelta en una manta, flanqueada por 2 agentes y rodeada por los perros policía restantes, que no habían bajado la guardia ni un segundo. Dentro de uno de los coches patrullas sin distintivos, Daniels revisó el contenido del vehículo del sospechoso. Lo que encontraron era más que alarmante. Era escalofriante. Una gran bolsa de lona en el asiento trasero contenía bridas, cinta adhesiva, teléfonos desechables, tarjetas de crédito prepago y una libreta llena de lo que parecían ser notas de vigilancia. Cada página enumeraba horas, ubicaciones y descripciones de niños. En su mayoría niñas de color. Esto no era casualidad, murmuró Daniels para sí mismo. Esta persona estaba siguiendo a familias. Otro agente se inclinó hacia él. No está trabajando solo. Nadie tan metódico trabaja solo. Daniels asintió con gesto sombrío. Analizaron los datos GPS de la computadora de a bordo del todoterreno y encontraron múltiples rutas a través de carreteras rurales, muchas de las cuales conducían a áreas de descanso y gasolineras remotas. Una ubicación coincidía con un caso reciente de un niño desaparecido en Arizona. Otra se remontaba a Nevada. Todo estaba conectado. A medida que llegaban más unidades de la Oficina Estatal de Investigación de Colorado, el área de descanso se convirtió en un puesto de mando. Los agentes acordonaron la zona, instalaron una carpa forense móvil y comenzaron a entrevistar a los testigos. Viajeros que habían visto la camioneta estacionada en diferentes paradas se presentaron. Uno recordó haber visto al sospechoso hablando con una adolescente. Otro recordó un vehículo similar una semana antes cerca de un área de descanso en las afueras de Grand Junction. El FBI fue notificado al mediodía. De vuelta en la comisaría, Sarja relató con valentía todo lo que recordaba. Su voz aún temblaba, pero no rehuyó la verdad. Describió haber escuchado nombres, códigos ininteligibles, y lo más importante, a un hombre al otro lado de la línea diciendo, «Déjenla y esperen. Tenemos 2 más esta noche». Esa frase, por sí sola, cambió el rumbo del caso. La situación ya no se trataba de una sola chica.
Se trataba de docenas, quizás más. Daniels miró a su equipo, el peso de la verdad oprimiéndolos a todos. No estamos persiguiendo a un solo tipo, dijo. Estamos resolviendo algo importante. Y gracias a esta jovencita, dijo mirando a Sarja. Puede que hayamos encontrado el primer hilo conductor. Y por primera vez en todo el día, la sala se quedó en silencio. No por miedo, sino por concentración. A la mañana siguiente, la historia de Sarja rápidamente captó la atención de todos. Lo que comenzó como un incidente aterrador en una tranquila área de descanso de Colorado se había convertido en noticia nacional. Todos los principales medios de comunicación se hicieron eco de la historia. La hija de una camarera negra se salva con una señal oculta. 14 perros policía detienen lo que el FBI considera el inicio de algo mayor. Pero no fueron solo los medios los que respondieron. Comunidades de todo el país se volcaron en apoyo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y admiración por Sarja. Etiquetas como @Signal for Elle, @Saristron y @Black Story fueron tendencia durante días. La gente publicó fotos de sus hijos aprendiendo señales manuales, marcando ritmos con los dedos y leyendo sobre unidades caninas. Sarja no era solo una superviviente. Se estaba convirtiendo en un símbolo. Su madre, Tama, antes invisible con su uniforme en la cafetería, ahora estaba junto a su hija en el centro comunitario local. Los reporteros la rodeaban, pero ella habló con gracia y fortaleza. A mi hija la subestimaron por ser quien era, pero eso nunca le impidió creer que importaba. Solo quiero que la gente sepa lo fuerte que siempre ha sido. No pasó mucho tiempo antes de que Sarja y Tama fueran invitadas a hablar en programas matutinos y asambleas escolares. El departamento de policía que respondió. Ese día creó una placa honorífica para reconocer no solo la valentía de Sarja, sino también la alerta y la disciplina de los 14 perros que respondieron a su silenciosa llamada de auxilio. La unidad canina fue homenajeada en un evento especial de la ciudad, y Rex, el más viejo del grupo, se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Los niños se disfrazaron de perros policía para Halloween. Las donaciones a centros de rescate y entrenamiento canino se dispararon. Pero más allá de la atención y los premios, sucedió algo más significativo. La gente empezó a escuchar. Escucharon las dificultades de madres como Tama, que trabajan largas jornadas y aún así pasan desapercibidas. Escucharon a niñas negras como Sarja, a quienes a menudo se subestima, se ignora o se desestima. Su historia reveló una capa de la indiferencia de la sociedad y expuso el peso silencioso de ser invisible por raza o clase social. En las escuelas, se pusieron en marcha programas de capacitación para enseñar a los niños sobre seguridad personal, reconocimiento del peligro e incluso comunicación sin palabras. Los departamentos de policía revisaron sus protocolos comunitarios. La historia de Sarja no fue solo un titular. Había generado una conversación que ya se había postergado demasiado. Sarja finalmente había obtenido reconocimiento en un mundo que antes la había ignorado. Y gracias a su valentía, se aseguró de que otros también lo fueran. A veces, son las voces más tenues las que transmiten los mensajes más poderosos. Sarja nunca gritó. No tenía la fuerza para hacerlo. No pidió ayuda como solemos ver en las películas. Golpeó suavemente. Arañaba. Se atrevió a creer que alguien o algo la escucharía. Y 14 perros policía lo hicieron. Pero lo que Sarja realmente hizo fue creer que valía la pena ser salvada. Y esa creencia lo cambió todo. Esta historia afroamericana no comenzó con poder ni privilegios. Comenzó con una madre que trabajaba largas jornadas solo para mantener las luces encendidas. Una niña que sonreía a pesar de las luchas invisibles. Un mundo que a menudo las hacía sentir invisibles, ignoradas. Y sin embargo, ante el miedo, esa niña se negó a desaparecer.
Extendió la mano, no con su voz, sino con esperanza. Sarja nos recuerda que la fortaleza no siempre se manifiesta con fuerza. A veces es silenciosa. A veces es aterradora. En ocasiones, se ve como una niña inmóvil en la parte trasera de una camioneta, luchando por mantener la calma el tiempo suficiente para ser encontrada. Su historia nos enseña a prestar atención, no solo con los ojos, sino con el corazón. Deberíamos reconsiderar a las personas con las que nos encontramos a diario. La camarera del restaurante, el conserje del pasillo, el niño sentado solo en el almuerzo. ¿Y si intentan decir algo sin decir nada? Es un llamado a la acción, no solo para la policía o los padres, sino para todos nosotros. Necesitamos criar una generación de niños que sepan alzar la voz, pero, aún más importante, una generación de adultos que sepan escuchar cuando lo hacen. Sarja fue valiente. ¿Pero qué habría pasado si nadie la hubiera escuchado? Que esta historia sea más que un simple momento de impacto o un video viral. Que sea un cambio en cómo nos vemos, cómo nos valoramos, cómo elegimos estar presentes cuando importa. Así que, esta es la pregunta con la que quiero que se queden hoy. ¿Quién a su alrededor podría estar pidiendo ayuda en silencio? ¿Y realmente la están escuchando? Si la historia de Sarja los conmovió, tómense un segundo ahora mismo, denle me gusta. Suscríbanse a Hidden World y compartan este video con alguien que necesite un recordatorio. El coraje no siempre ruge. A veces, se manifiesta sutilmente. Cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez han presenciado un acto silencioso de valentía? Nos encantaría escuchar su historia o cualquier historia que les haya hecho ver el mundo de una manera diferente. Gracias por ver el video y recuerden, los héroes vienen en todas las formas, todos los colores, y a veces ladran.